En estos días me he encontrado con algunas noticias interesantes en redes sociales, entre ellas que este escritor Paul Maxwell fue un escritor cristiano, teólogo, colaborador del ministerio de John Piper, y no solo él, sino algunos otros cristianos reconocidos y famosos. En algún momento han decidido a renunciar a la fe cristiana y han declarado que ya no son cristianos. Algunos incluso han confesado ser ateos, qué sé yo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué un cristiano que ha estado enseñando a otras personas, que conocía mucho de la Biblia, de la palabra de Dios, ha escrito libros? Hay músicos incluso que dirigían la alabanza al Señor que en algún momento se han apartado y han negado la fe cristiana. Vamos a comentar un poquito sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos una vez más aquí a Cibersaulo, mi canal en el YouTube. Mi nombre es Hugo Vázquez, por si acaso alguien esté aquí por primera vez. Aquí en este canal estamos compartiendo Biblia, teología, y en estos últimos videos he estado también comentando algunas noticias para encontrar alguna reflexión también en base a la palabra de Dios. Y este es el caso de esto. ¿Qué pasa con estos cristianos conocidos, famosos, que en algún momento han decidido negar la fe cristiana? Ya comenté el caso de Paul Maxwell. Hay un caso también que hace algún tiempo atrás sonó, que es el de Marty Sampson, que fue un cantante del grupo Hillsong. Es un grupo reconocido que en algún momento también reconoció haber negado el cristianismo, aunque leía unas nuevas noticias que más bien lo que él comenta es que está luchando un poco con los argumentos sobre la veracidad del cristianismo. Qué sé yo, también salió últimamente este caso de este hombre, Abraham Piper, hijo de John Piper, que en algún momento también fue cristiano, asistía a la iglesia de su papá, pero también se apartó, y tiene un canal en redes sociales también donde está compartiendo muchas cosas de índole escéptico, ¿no? Dudando de la veracidad de la fe cristiana y llevando a más personas a dudar de la veracidad de la fe cristiana. También leí el caso de Joshua Harris. Es también un escritor, tiene un libro que fue un bestseller que se llama Adiós a las citas amorosas. Qué sé yo, también en algún momento reconoció que ya no es cristiano. Entonces, ¿qué está pasando con esto, no? El hecho de negar la fe cristiana es lo que técnicamente podemos llamar como apostasía, ¿no? Eso es lo que significa la palabra apostasía, negar la fe cristiana. Pero la pregunta sigue siendo, ¿no? ¿Y cómo es que muchas personas que hablaron acerca de Jesús, que sabían mucho acerca de Jesús, escribieron libros sobre Jesús, canciones sobre Jesús, en algún momento pueden llegar a abandonar la fe, a dejar de ser cristianos? Esto me llevó a mí a reflexionar en algo, y es precisamente en plantearnos primero la pregunta: ¿qué significa ser cristiano? ¿Será que ser cristiano es solamente tener un conjunto de creencias sobre la Biblia, sobre Jesús, un conjunto de creencias en nuestra mente que son correctas? Tal vez a veces podemos pensar que solamente eso es ser cristiano. Tener creencias intelectuales, llegar a convencerse de ciertas cosas. Obviamente la base para ser cristiano, la Biblia misma nos comenta que es la fe, el llegar a creer en Jesús, reconocerlo a Él como el Señor, el Salvador de nuestras vidas. Pero esto no implica que de ahí en adelante la vida cristiana sea solamente eso, tener un conjunto de creencias correctas, sino más bien esta fe en Jesús, esta creencia en Jesús debe llevarnos a tener una relación personal con Dios por medio de Jesús, tener una experiencia de vida con Dios por medio de Jesús. Entonces la base de mi vida cristiana ya se vuelve la relación que yo tengo con Dios, no tanto el conjunto de creencias que tengo. Obviamente tengo que tener las creencias correctas en base a la Biblia, a la palabra de Dios, pero no es eso la base de mi fe, el fundamento. El fundamento es mi relación que tengo personalmente con Dios. Quiero explicar esto en base
a un texto bíblico en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. En los versículos del 39 al 42 hay un pasaje muy interesante. Dice: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ya ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este pasaje está en el contexto de Jesús y es el encuentro con la mujer samaritana. Jesús tiene este encuentro con esta mujer, la mujer llega a convencerse de que Jesús es el Mesías. Lo que hace esta mujer es ir a su pueblo, hablar a las demás personas sobre Jesús, y muchas personas le creen a la mujer, pero llegan donde Jesús y luego le dicen a la mujer: ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste, porque ahora lo hemos visto y lo hemos oído nosotros, y por eso creemos. Esto me lleva precisamente a reflexionar sobre este tema. La mujer samaritana les enseñó las creencias, les enseñó, digamos, la doctrina, les predicó el Evangelio, pero ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús y decían: ya no creemos solo por lo que se nos predicó, sino porque hemos conocido personalmente a Jesús, y ahora tenían una relación directa con Él, tuvieron un encuentro con Jesús. Entonces, para llegar a ser cristianos necesitamos obviamente de la palabra de Dios, de que se nos predique, se nos enseñe la Biblia. Necesitamos incluso a veces los argumentos de la apologética. Yo he mencionado esto en muchos videos sobre la importancia incluso de la apologética para llegar a convencerse de la veracidad de la fe cristiana. Necesitamos esto, la predicación del Evangelio, los argumentos, incluso la palabra de Dios, para llegar a ser cristianos. Pero cuando ya nos convencemos de esta verdad, inmediatamente empezamos a experimentar una relación personal con Jesús. Tenemos una experiencia personal con Dios por medio de Jesús, y el resto de nuestra vida cristiana, más que en los argumentos, más que en las creencias, más que en la doctrina, más que en la teología, está fundamentada en nuestra relación personal con Dios. Y de ahí, partiendo de nuestra relación personal con Dios, es que seguiremos armando nuestra doctrina, nuestra teología, nuestro conjunto de creencias, pero fundamentalmente cultivando más nuestra relación con Él. Los hábitos espirituales. La vida cristiana tiene que fundamentarse en la oración, por ejemplo, en tener tiempo con Dios. Obviamente es la base de todo lo demás. Conocerlo, sí, por la palabra de Dios, pero no solo intelectualmente, sino que sabemos que cuando leemos la Biblia es para conocer más a aquella persona a la que se nos manda a amar. Entonces esto también es importante. La Biblia nos manda a amar a Dios. Y esto lo hacemos solamente si reconocemos que es una persona con quien tenemos una relación. Por eso podemos amarlo más, y para eso está la Biblia, para enseñarnos a conocer más a Dios y amarlo más a Él. Entonces, esto de saber que tenemos que amar a Dios es también para mostrarnos que no se trata de solo conocer cosas y tener creencias correctas, sino tener una relación personal con Dios. Jesús en Juan 15 exhorta mucho a permanecer en Él. Jesús decía: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, y podrán hacer las obras que al Padre agrada. Es decir, permanecer en Él, estar unidos a Él. Entonces, una vida así de experimentar a Dios vuelve que nuestras convicciones, más que intelectuales, se vuelvan convicciones de vida, convicciones vivenciales. Y esas convicciones incluso fortalecerán más nuestros argumentos intelectuales. Entonces, para pensar en la pregunta que nos habíamos planteado, cuando alguien abandona el cristianismo por causa de argumentos, porque llegó a convencerse racionalmente de otra verdad, es porque precisamente su fe tal vez se basó solamente en argumentos, se basó solamente en conocimiento intelectual, y de pronto no profundizó en una relación personal con Dios. Al menos si alguien afirma que abandonó la fe por los argumentos. Tal vez los argumentos fueron la base
y no la relación con Dios. Ahora, yo entiendo que también puede haber muchos casos en donde alguien experimente crisis espirituales, muchas veces por diferentes cargas emocionales, de cosas que vivimos en nuestra vida, cosas que experimentamos, pueden ocasionar crisis y nos lleven a alejarnos tal vez. Incluso también crisis de fe por diferentes aspectos tal vez de la doctrina que incluso nos cuesta un poco, y puede ser que experimentemos crisis de fe. Puede ser, entiendo también que haya personas que en algún momento se enojen con Dios y les lleve a alejarse por las circunstancias de la vida. Entiendo también que existen diferentes enfoques sobre cómo entender la fe cristiana en asuntos que no son fundamentales, obviamente, y tal vez eso de pronto genera crisis. Pero la idea es, si nuestra fe estaba basada en una relación personal con Dios, si no era solamente cuestión de intelectual, sino también cuestión de tener una relación con Dios, pienso que Dios puede tratar, aún con nuestras crisis, aún en medio de nuestras crisis, Dios puede acompañarnos, puede sostenernos, y en algún momento va a llevar a levantarnos y a regresar al camino. Entiendo que eso puede pasar, pero para eso es fundamental que hayamos conocido a Jesús como una relación con Él, no solamente como una verdad intelectual. Jesús decía: yo soy la verdad, no porque la verdad sea un conjunto de creencias, sino porque Él, la persona de Jesús, es la verdad. Pero de ahí, a llegar a negar, por ejemplo, verdades fundamentales de la fe cristiana, como que incluso negar la existencia de Dios, o negar a Jesús, o negar la veracidad de la fe cristiana, negar que el cristianismo es la verdad, eso en cambio ya es lo que había comentado, es apostasía, ¿no? Ahora, en la vida cristiana son importantes los argumentos, es importante todo lo que conocemos intelectualmente. Ustedes saben, he comentado en muchos otros videos, incluso el propósito mismo de este canal es llevar a alimentar un poco más también nuestra mente, nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Es importante los argumentos, incluso a veces para enfrentar las crisis de fe que podemos tener en nuestra vida, los argumentos son esenciales, son fundamentales, pero no son la base de todo. Y es por eso que muchos que han abandonado la fe de pronto enseñaban, escribían, conocían intelectualmente sobre la fe cristiana, eran teólogos. Paul Maxwell era doctor en teología, pero conocer todo eso no es una garantía de conocerlo a Dios personalmente, de haber tenido una relación personal con Él. Yo no quiero juzgar cuál es la situación en realidad de cada una de estas personas que nombramos al inicio, porque yo no sé la intención de su corazón, no sé si alguna vez tuvieron en realidad una relación personal con Dios, y es solamente una crisis y Dios los va a restaurar. En realidad esas son cosas que uno no puede ver, ninguno de nosotros puede ver, solo Dios puede mirar el corazón. Es más, y nosotros deberíamos orar para que estas personas reconsideren su camino y abracen nuevamente a Jesús y a la fe cristiana, pero como una convicción que venga del Espíritu de Dios. Entonces no podemos juzgar en ese sentido, pero sí quería compartir estas reflexiones sobre el caso de la apostasía. Podemos apostatar de las verdades de la fe cristiana, pero cuando nuestra fe estuvo solo basada en esas verdades y no en tener una relación personal con Dios, no en haberlo conocido, en experimentarlo en nuestras vidas, en nuestro día a día, eso es algo que debemos buscar también todo el tiempo. Y una última cosa que quiero comentar es que sobre este tema muchas veces se presenta la inquietud. Entonces, ¿qué? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Estas personas fueron salvas, no fueron salvos? Nuevamente quiero comentar, eso es algo que yo no puedo juzgar, solo Dios puede saber. Pero sobre el tema, algo interesante sí es que muchas de estas personas también tenían las creencias calvinistas. También es interesante. No sé cómo reflexionan estos casos desde el ámbito calvinista, pero es interesante. Sin embargo, yo he mencionado, tengo otros videos aquí en el canal, de pronto les voy a dejar por aquí alguna tarjetita,
precisamente hablando sobre el tema de perder o no perder la salvación, yo estoy convencido de que la Biblia presenta esa opción, de que se puede perder la salvación. Pero como he comentado en todo este video, no creo que sea algo tan sencillo. No creo que sea, como a veces se nos acusa a quienes somos armenianos, de que creemos que si se peca ya se pierde la salvación, pero esto no es así. Como he comentado en este video, todo el proceso de apostasía debería ser un proceso muy largo y complicado y no tan simple. Incluso, a veces no sé si en realidad suceda o no suceda. Lo que sí sé es que la Biblia sí da esa opción de que podría suceder y por eso tantas advertencias de permanecer en Él, perseverar y tener a Jesús más como eso, como una relación más que como un conjunto de creencias espirituales, ¿no? Entonces, esto quería comentar sobre estas noticias en este video. Díganme qué piensan ustedes, déjenme en los comentarios. Cualquier duda, inquietud, también estoy respondiendo. Si quieren ayudarme en este canal, denle me gusta, compartan estos videos con más personas que puedan interesarse sobre estos temas. Búsquenme en las redes sociales como Cibersaulo, en cualquiera de las redes sociales. Busquen la página web del ministerio, que es Todoteos, todoteos.com. Hay mucho material también para la edificación de la vida cristiana. Y tengo un grupo en Telegram también, que es Todoteos. Pueden buscar en Telegram en Todoteos y ahí podemos estar un poco más en contacto también. Si quieren apoyar de otra forma al ministerio, todos los enlaces están en la descripción de este video. Bien, les voy a dejar por aquí otros 2 videos que YouTube piensa que les pueden interesar. Aquí está el enlace para que se suscriban al canal si es la primera vez que están por aquí. Y conmigo nos seguiremos viendo en más videos. Que el Señor les bendiga.